Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Hoy es lunes 8 de mayo del 2023. Acabamos de pasar la 1:30 de la tarde. Estamos aproximadamente en ese horario grabando este video. Es un hermoso día de sol otoñal en la Argentina. Y en esta oportunidad quiero darles el segundo capítulo referido a la introducción al Nuevo Testamento. Quiero decirles que si notan alguna nota o alguna expresión de nerviosismo o de tristeza en mi expresión, o inclusive de errores, es porque estoy bastante choqueado por el hecho de que acá a 2 cuadras de mi casa, en el Hospital del Bicentenario, para muchos argentinos que ya lo conocen, está internada mi suegra, la mamá de Marita, mi esposa, con una cardiopatía bastante importante, y ellos creen que no va a volver con vida de esa situación, porque tiene una situación cardíaca muy complicada, ya tiene 90 años, y es como que el Señor la está llamando. Pero bueno, yo quiero ponerle la mejor cara posible en este día y seguirles hablando de la introducción al Nuevo Testamento. Y lo quiero hacer primero leyendo el versículo que aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces, capítulo 2, la formación del canon. El primer capítulo se titulaba Los documentos del Nuevo Testamento, es decir, cuáles son las bases documentales en las que podemos basarnos para considerar que el Nuevo Testamento es fiel a los originales, que se perdieron todos, pero lo que nos quedó fueron los últimos manuscritos que duraron hasta nuestros días. Ahora me voy a dedicar a otro tema distinto, que es cómo se fue formando el Nuevo Testamento, cómo se fue redondeando la idea de que los libros que debían formar parte del Nuevo Testamento eran básicamente los 27 que tenemos ahora, y por qué otros no. Entonces, en primer lugar tenemos que saber y tenemos que definir qué entendemos por canon. La palabra canon viene originalmente del término caña, porque las cañas se usaban frecuentemente como unidades de medida, o sea, se las cortaba en una determinada medida, y se suponía que eso era, 38 centímetros, no sé realmente si existía el metro o no hasta ese momento, pero lo cierto es que en la antigüedad una caña de una determinada longitud se la tomaba como la medida para tomar la distancia entre un objeto y otro, y terminó usándose como la medida o regla o de los libros autorizados por las iglesias para ser considerados para formar parte de las escrituras. Entonces, la palabra canon viene del término caña, que significa que se usaba antiguamente como la medida para medir distancias, pero que devino a la postre, con el tiempo, en significar la regla, la medida o el estándar que debía cumplir un determinado libro para ser considerado como parte integrante del Nuevo Testamento o no. Así que espero que eso les quede claro. Cualquier duda me la hacen saber por Facebook, o si conocen mi celular o el correo electrónico, que creo que la última vez no lo pasé, y se llama, mi correo electrónico es luislagrio@yahoo.com.ar. Como así también dije que en el año 1933 el gobierno inglés le compró a Rusia el Códice Sinaiticus, que es una copia del Nuevo Testamento íntegra, con algunos otros libros más. Me equivoqué porque realmente no era el gobierno ruso en ese momento, porque estábamos hablando del año 1933, era el gobierno soviético. Creo que después lo corregí, pero bueno, si me equivoco, me hacen preguntas a cosas que no entiendan, yo voy a responder todo, por más que me parezca una pregunta tonta, yo la voy a responder con mucho cariño. Y si cometo algún error, también me lo hacen saber. Así que ya sabemos qué significa canon. Hay un canon del Antiguo Testamento y hay otro canon del Nuevo Testamento en la Biblia. El canon del Antiguo Testamento es mucho más complicado, y yo no me quiero meter en eso porque creo que voy a estar en aguas turbulentas
y voy a perecer. Así que me dedico solamente al canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento no fue una cosa que surgió de la nada de un día para el otro. El canon se fue formando, el Nuevo Testamento se fue formando a través de un periodo más o menos largo, y dentro de él se dieron distintos periodos que quisiera compartir con ustedes. El primer periodo se llamó el periodo apostólico, que va desde el año 0 hasta el año 150 después de Cristo. En este primer periodo, el Nuevo Testamento todavía no estaba conformado. Si bien ya estaban escritas las cartas de Pablo, estaban escritas los evangelios, estaba escrito quizás Hechos de los Apóstoles y varios escritos más, la realidad es que no estaban todavía reunidos en un volumen para ser considerados como parte integrante del Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Así que en ese periodo las enseñanzas se divulgaban de boca en boca y a través de vía oral, a través de una tradición. Por ejemplo, una de las primeras frases que recordaban los cristianos es la que dice Jesús es el Señor. Es decir, en este periodo todavía le llamamos apostólico porque si bien el Nuevo Testamento no estaba conformado como tal, aunque algunos libros ya habían sido escritos, lo que más se destacaba en ese momento era la transmisión de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles a través de la vía oral, a través de la tradición de la vía oral. No sé si esto se entiende bien, cualquier cosa me la preguntan. Por eso se llamó el periodo apostólico, porque fue el periodo en que Jesús ya no estaba, había ascendido a los cielos y quedaban los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, etcétera, que fueron los que sostuvieron por vía oral la tradición, ellos y los creyentes en general, las afirmaciones más importantes que tuvo hasta ese momento tenía el Nuevo Testamento, o lo que después iba a ser el Nuevo Testamento. Así que el primer periodo es el periodo apostólico, iba desde el año 0 antes de Cristo, desde el año 0 hasta el año 150 después de Cristo. Después viene el periodo post-apostólico, del año 150 al año 200 después de Cristo. En este periodo los cristianos se fueron dando cuenta de la necesidad de establecer qué textos, de los muchos que había en circulación, tenían el valor suficiente como para ser considerados parte integrante de un cuerpo sagrado y cuáles no. Entonces empezaron a aparecer listas de libros que algunos decían, estos serían los libros sagrados, estos libros se consideran inspirados, estos no, etcétera, etcétera. Empezaron a salir listas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además de los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento actual, así como nos llegó hasta nuestros días, circulaban muchos otros libros, tales como El Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, la Didaché, que tenían un poco la apariencia de un texto sagrado, pero que después con el tiempo la Iglesia los desechó. Es decir, a estos textos muchos lo conocen como los textos apócrifos, no porque sean falsos, sino porque no alcanzan a llenar esa medida, esa caña, ese canon que se exigía, ese requisito que exigía la Iglesia para que un libro pueda ser considerado parte integrante del canon del Nuevo Testamento o no. Así que en este periodo posapostólico, Jesús ya no estaba, por supuesto, también habían muerto todos los discípulos de Jesús, hasta el apóstol Juan, que creo que fue el último. En este periodo posapostólico, los cristianos empezaron a darse cuenta de que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Y empezaron a surgir listas, es decir, de cristianos eruditos, cristianos estudiosos, que sabían de doctrina, teólogos, filósofos, y empezaron a surgir listas que hacían para decir, mire, para mí los textos que deberían formar parte del Nuevo Testamento son estos. Estos otros serán muy buenos y muy lindos, pero la realidad es que no alcanzan a llenar la medida o alcanzar la medida que debe tener un libro para formar parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces, les quiero decir, antes de entrar a ver cuáles listas eran las más importantes o no, que hay una página en internet que es www.coalicionporelevangelio.org /artículo/libros
medio apócrifos /. Lo vuelvo a leer para que les quede claro. Hay una página de internet que es así: www.coaliciónporelevangelio.org/artículo/libros-medio apócrifos /. En ese artículo, no se preocupen porque yo ahora voy a subir todo esto a internet, así que no se preocupen, lo voy a poner en Facebook. Creo que si lo quieren leerlo no es muy largo, pero bueno, yo quizás escuchando el video y leyendo después lo que yo pongo, les puede llegar a quedar un panorama bastante claro de cómo fue que se produjo la formación del canon del Nuevo Testamento. En ese sitio de internet van a entender bien qué es un libro apócrifo y van a poder ver la cantidad de libros que existían en el momento, porque imagínense que los libros que están incluidos en el Nuevo Testamento no eran los únicos que existían, ni tampoco o sea, no eran los únicos que existían, sino que había muchos más. Entonces, la iglesia empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Como lo dije recién. Bueno, empezaron a surgir listas. Y de esas listas, ahí vemos que algunos consideraban que algunos libros tenían que ser incluidos, otros no. Y así se iba formando en el periodo posapostólico, que les reitero, va desde el año 150 hasta el año 200 después de Cristo, se fue dando esta situación. La primera lista, o el primero que deberíamos mencionar, es a Justino Mártir. Justino Mártir fue cristiano, un apologeta, o sea, un defensor del cristianismo a través de la razón y de los argumentos. Eso es un apologeta. Se le llama Justino Mártir porque murió martirizado por el Imperio Romano en plena persecución del imperio a los cristianos. El Justino Mártir realizó una lista que surgió alrededor del año 150 después de Cristo, llamado así porque fue martirizado, como les dije recién. Fue considerado uno de los primeros apologistas y comenzó a establecer lo que podríamos llamar una protolista de libros con autoridad suficiente como para ser considerados parte integrantes de la lista sagrada. Es decir, una protolista, o sea, una primera lista. Disculpen. Después tenemos que mencionar a otro erudito que se llamaba Marción, al cual le habían puesto el sobrenombre de hereje, no porque fuera un anticristiano ni un atacante de las doctrinas cristianas, sino porque justamente tenía ideas un poco locas y un poco, ¿cómo puedo decir?, poco ortodoxas y francamente escandalosas. Imagínense que él consideraba que los únicos, como él venía de origen griego, Marción, el hereje, como él venía de un trasfondo griego, él pensaba que lo único que podía formar parte del Nuevo Testamento eran el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas, por si no lo sabían, fue el único libro, y el libro de Hechos de los Apóstoles, que pertenece a Lucas también. O sea, Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles son los únicos dos libros en todo el Nuevo Testamento que fueron escritos por alguien que no fue judío, sino que fue gentil, ¿no es cierto? O sea, Lucas no era judío, era gentil. Entonces, para Marción, que venía de un trasfondo cultural griego, lo único que debía formar parte del canon del Nuevo Testamento eran las cartas de Pablo, obviamente, porque Pablo fue el apóstol a los gentiles, y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas también. Y el resto él lo consideraba una especie de intromisión del judaísmo en el cristianismo y lo desechó. O sea que no es que él fuera una persona hereje porque salía con teorías totalmente opuestas al cristianismo, sino que él salió con posturas muy escandalosas, muy, ¿cómo se puede decir también? Muy poco ortodoxas. Entonces, por eso se lo tildó, se le puso el sobrenombre de Marción el hereje, pero no porque sea hereje, sino porque tenía posturas muy, muy radicalizadas. Entonces, después tenemos que ver otro periodo, no sé si
Después tenemos que ver a otro que hizo una lista de los libros del Nuevo Testamento, fue Tasiano, que fue un escritor cristiano del siglo II, discípulo de Justino Mártir. Se lo recuerda por su obra titulada Diatesarón, que fue publicada alrededor del año 170 después de Cristo y que significa concordancia o armonización. ¿Qué es lo que hizo Tasiano en el siglo II, discípulo de Justino Mártir? Lo que hizo allá por el año 170 después de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Hizo una obra titulada Diatesarón, que en griego significa concordancia o armonización. ¿Qué es lo que hizo? Juntó los 4 evangelios, más o menos para que entendamos ahora, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los mezcló en uno solo y entonces sacó de cada uno lo mejor. Y con esa obra hizo una armonización o concordancia. Es decir, bueno, eso como trabajo fue realmente un esfuerzo digno de confianza, pero por lo menos digno de aplauso, ¿no es cierto?, de consideración, pero realmente no quedó, el cristianismo en ese momento no lo consideró viable como para que formara parte o explicara cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Otro que tenemos que mencionar es a Luigi Antonio Muratori, que fue un erudito y eclesiástico italiano que vivió mucho más cerca en el tiempo que los apóstoles y los que vinieron después, que vivió entre los siglos XVII y XVIII y cuya principal contribución fue publicar un documento escrito en el año 180 después de Cristo, que consistía en un fragmento de un manuscrito que contenía lo que en ese entonces se consideraba la más antigua lista conocida de los libros del Nuevo Testamento. Por eso el canon se llamó Muratori. O sea, Muratori no vivió en los años 150, 200 después de Cristo, sino que él vivió entre los siglos XVII y XVIII de nuestra era cristiana. Pero él tuvo la virtud de publicar una lista cuyo origen se atribuye o se fue datada, esa lista fue fechada muy probablemente como que se realizó en el año 180 después de Cristo. O sea, era una lista muy antigua y entonces cuando Luigi Antonio Muratori la publicó, le quedó el texto que elaboró él, que fue simplemente editar y publicar un canon que databa del año 180, quedó nominado como el canon Muratori, ¿no es cierto? Pero ya se iba formando, cada vez se iba achicando más la brecha hasta el momento en que llegamos a cuando se formó realmente el canon del Nuevo Testamento. También tenemos a Ireneo, obispo de Lyon en Galia, alrededor del año 180 después de Cristo. También elaboró una lista casi igual al Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día, pero incluyó algunos otros que la Iglesia rechazaba como divinamente no inspirados. También tenemos a Tertuliano, obispo de Cartago, al norte de África, en lo que hoy es Túnez, que vivió hacia el año 200 después de Cristo. Fue el primero en usar el término latino Nuevo Testamento. Publicó una lista en la cual solo omitió las epístolas generales, o sea, Hebreo, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 y 3 de Juan, etc. Después tenemos a Orígenes de Alejandría, en el año 203 después de Cristo. Alejandría es una ciudad ubicada al norte de África, en lo que hoy es el territorio de Egipto, sobre la costa del mar Mediterráneo, que realizó otra lista igual o casi igual a la que había hecho Tertuliano. Durante el siglo II, el rollo, aquí esto es muy importante destacar, durante el siglo II, el rollo fue sustituido por el códice. O sea, hasta el siglo II de la era cristiana, los libros realmente eran rollos. El rollo se hacía con elementos que salían de la planta del papiro, que abundó mucho en las márgenes del río Nilo en Egipto. Con ese material, de esa planta llamada papiro, que proliferaba en las orillas del río Nilo, se realizaban los papiros y de ahí, pero eran rollos. Es decir, el rollo podía tener una determinada longitud y entonces en el siglo II de la era cristiana surgió una innovación importante porque la humanidad cambió el rollo
por el códice. El códice era quizás algo parecido, pero no eran rollos en sí, sino que eran láminas de algo parecido al papel que se cosían en el lomo y así quedaba formado un códice, así le llamaban, que era mucho más largo y tenía mucho más valor, mucho más, perduraba más y era mucho más cómodo porque podía contener mucho más libros que lo que podía contener el rollo. Yo quisiera decirles también que otro elemento importante en la formación del canon del Nuevo Testamento es que en el siglo II también se empezó a dar la persecución del emperador romano Diocleciano, desatada aproximadamente en el año 303 después de Cristo, que confiscó y quemó los libros sagrados. Entonces esto hizo que los cristianos se vieran ante la necesidad, o los empujó, por decir así, a definirse sobre cuáles libros ellos iban a considerar como parte integrante del Nuevo Testamento y cuáles no. Es decir, la persecución del Imperio Romano, llevada adelante por el emperador Diocleciano en el año 303 en adelante, hizo que los cristianos, ante la necesidad ante el martirio y demás, decían, bueno, yo esa circunstancia con los años los empujó a definir, bueno, estos libros sí, estos libros no. Eso es lo que pasó. Y ahora quisiera leerles dos citas textuales de las fuentes consultadas en este pequeño artículo que me parecieron muy importantes. La primera lista es justamente de un señor que se llama David Al Hubbard, que escribió un artículo que se llama La formación del canon, que está en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, en las páginas 26 a 28. La Biblia de Estudio Mundo Hispano es la primera Biblia que yo me compré cuando quise empezar a estudiar seriamente la Biblia. Miren, fíjense ustedes que después de una serie de fotos, espero que puedan mostrar acá, fíjense que ahí hay una cosa escrita, creo, ahí abajo, no sé si la alcanzan a ver, se ve muy poquito, pero dice Luis Daglio, 1980. Bueno, esta fue la primera Biblia que yo me compré con el deseo de empezar a estudiar la Biblia con más profundidad. Tendría ahí unos 18 años, 20, 19 años, esa fue la primera Biblia de estudio que compré. Después fui comprando más libros y demás, pero como esa primera Biblia me hizo volver como el Señor Dios me guió a volver a esa Biblia, porque ahí encontré este artículo de este señor que me pareció muy importante transmitirles a ustedes. Dice así: el canon del Nuevo Testamento fue formalmente establecido 200 años después que se había llegado a un acuerdo básico. Atanasio de Alejandría, en el año 367 después de Cristo, publicó una lista de los escritos que fueron considerados divinos, el Antiguo Testamento y nuestros 27 libros del Nuevo Testamento. Jerónimo, alrededor del año 385 después de Cristo, reconoció esta misma colección del Nuevo Testamento en su traducción de la Vulgata Latina, la Biblia en latín. Y finalmente hubo dos concilios de la Iglesia cristiana, que no, creo que la Iglesia católica todavía no estaba formalmente establecida, que fueron el concilio de Hipona. Los dos fueron en el norte de África. El concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago, otra ciudad que está en las orillas del mar Mediterráneo, al norte de África, en Egipto, en el año 397 después de Cristo, reconocieron oficialmente el canon de los dos testamentos. El canon del Nuevo Testamento incluía los 27 libros que seguimos reconociendo hasta ahora nosotros. Aparte de algunas voces disidentes, tales como las iglesias siria y de Etiopía, el asunto quedó decidido hasta que fue reabierto nuevamente en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque iba a ser nada más ni nada menos que Martín Lutero el que empezó a dudar de que fuera pertinente incluir a la carta del apóstol Santiago en el canon del Nuevo Testamento, porque él consideraba que iba en contra de la carta del apóstol Pablo a los romanos.
porque mientras en Romanos Pablo habla de la salvación por la fe, Santiago pareciera que está hablando de la salvación por las obras. Y los que somos creyentes evangélicos sabemos que la salvación es pura y exclusivamente por fe. Bueno, espero que me hayan entendido, así que ustedes fíjense que en estos años el Concilio de Hipona y el Concilio de Cartago, celebrados en los años 393 el primero y 397 el segundo, se dieron al final del siglo IV después de Cristo, y por lo tanto el canon bíblico terminó de conformarse justamente 400 años después del nacimiento de Jesús. O sea, lo que hoy nosotros llevamos bajo el brazo cuando vamos a la iglesia y no discutimos y nos viene así, nadie dice nada, hasta el siglo o sea, hasta finales del siglo IV después de Cristo, los cristianos todavía estaban dudando o pensando o elaborando cuáles libros eran dignos de ser incluidos en el Nuevo Testamento y cuáles no. Nosotros ya tenemos ese trabajo hecho y confiamos en que los libros verdaderamente canónicos son los 27 que forman parte de nuestras Biblias. Y también les quiero leer una frase importante de F.F. Bruce, un catedrático inglés que ya falleció, que escribió un libro muy interesante que se llama ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento?, donde dice lo siguiente, fíjense: es preciso declarar enfáticamente que los libros del Nuevo Testamento no fueron autoritativos para la Iglesia por el hecho de haber sido incluidos formalmente en una lista canónica. O sea, no fueron autoritativos para la Iglesia por el hecho de haber sido incluidos en una lista. Por el contrario, la Iglesia primero los incluyó en el canon porque ya los consideraba inspirados divinamente, porque había reconocido el valor innato que poseen y porque contaban con la autoridad apostólica. Es decir, fue al revés. No es que a los primeros cristianos les vino una lista así ya formada como a nosotros, sino que ellos mismos ya habían reconocido que estos libros eran de un valor superior y por eso los consideraron como que podían cumplir ese canon o esa regla para que podían formar parte del canon del Nuevo Testamento. Bueno, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Disculpen si a veces me pongo un poco nervioso, es porque no tengo cancha o no tengo practicidad en grabar videos. Ya me llevó casi media hora. Les ruego que sepan que las circunstancias por las que está pasando mi familia son bastante duras. Mi suegra tiene 90 años, y bueno, no quiero ahora hablarles de ese tema, quizás más adelante les cuente algo, pero quiero darles el deseo de mi corazón de que estos audios y estos videitos les sirvan. Dura casi media hora, espero que lo puedan escuchar todo, o por partes por lo menos, pero no se preocupen porque lo voy a subir a Facebook también y de ahí lo van a poder leer perfectamente. Que Dios les bendiga mucho y que los espero en el tercer capítulo de la introducción al Nuevo Testamento, que va a ser donde voy a tratar el tema del idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Chao y que Dios les bendiga.